Bueno, estábamos entonces en malformaciones estructurales. Debido a que la primera causa de insuficiencia renal crónica que lleva al trasplante en pediatría son las malformaciones estructurales, eh, les quería mostrar ejemplos de cuáles podían ser esas malformaciones vistas desde los métodos de imágenes. La infección urinaria que tiene que ver en esto sería el primer síntoma que a veces manifiesta a esta malformación urinaria. Hoy en día ha cambiado bastante porque con el diagnóstico prenatal, las ecografías prenatales morfológicas se ha disminuido bastante. Vemos unos ejemplos, les repito, no es para que lo sepan, sino, o sea, no para que lo aprendan de poder describir estas patologías en métodos de imágenes, sino para conocerlos y ver qué se puede ver. Por ejemplo, acá tenemos una agenesia unilateral. Acá tienen el esquemita en el cual tenemos el riñón derecho, pero no tenemos el riñón izquierdo. Falta. Entonces, ¿qué puedo ver desde la eco? Tenemos un riñón normal, en un corte longitudinal, un corte axial, del lado que está el hígado adyacente al hígado. En cambio, en la celda renal izquierda, donde está el vaso, acá al lado tendría que estar el riñón y no lo está vacía. Otro dato que podemos ver con el Doppler es que tenemos una aorta que se ve una arteria renal y falta la otra arteria renal, lo cual nos comprueba que es una agenesia porque no está ni el riñón ni la arteria. Y a nivel de la vejiga está asociado a una malformación uterina que a veces, como el desarrollo embriológico es del mismo origen, se puede ver, en este caso un útero de Delfo, ven que tiene dos, como si fuera un conejo, partes del cuerpo, ¿sí? Y en el centro la vejiga anecoica de paredes finas normal, ¿sí? Otro ejemplo, un doble sistema, que significa que tiene dos uréteres, ¿sí? Puede ser completo, parcial, total. Bueno, acá tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo con doble sistema. Miren cómo, este es un corte axial de tomografía, un corte bajo, casi ya en la pelvis. Tenemos el músculo psoas, y ahí en chiquito esos dos puntos blancos de cada lado, eso es el uréter con el contraste iodado en una excreción renal en una fase tardía, la última fase cuando veíamos cómo excretaba el contraste, y vemos dos puntitos porque es doble. Normalmente vemos uno solo del uréter, ¿sí? Ven acá en una reconstrucción coronal cómo está excretando y tiene doble pelvis. Y ven acá es una reconstrucción 3D de lo mismo. Vemos el doble uréter, y a nivel de la vejiga, llegando al uréter y en el lado izquierdo, ven esta falta de relleno. Tenemos todo el contraste iodado y una falta de relleno. ¿Qué es eso? Una ureterocele. Y en la ecografía, como se ve un doble sistema, a veces ver esta cortical separando en dos al riñón no nos asegura un doble sistema, pero nos hace pensar en un doble sistema. Otro ejemplo, riñón supernumerario. Tengo uno derecho y dos izquierdos. El izquierdo de abajo inferior, rudimentario, obviamente. Entonces acá tenemos un corte axial con un riñón derecho pequeño, el riñón izquierdo de tamaño normal, un corte sagital en el cual vemos ahí chiquitito, chiquitito el riñón rudimentario, eh, perdón, el riñón izquierdo, derecho que era chiquitito, y acá tenemos el izquierdo grande normal y el chiquitito abajo rudimentario. Ahí es una litiasis chiquitita. Acá ven el riñón en sagital, esta es la pared abdominal, el riñón grande y acá el chiquitito. Bueno, acá en ectopía renal cruzada quiere decir que en vez de haber un riñón de cada lado, no migró, quedaron fusionados de un mismo lado con sus dos uréteres, ¿sí? Esta imagen es muy clara, ¿ven? Acá es una reconstrucción 3D, los riñones con los sistemas llegando a la vejiga. Este es un sagital de tomografía, donde veo el riñón superior, que sería el derecho, y el izquierdo inferior fusionado. Y acá un corte axial en el cual veo lo mismo, ¿sí? Y este es otro tipo de reconstrucción. Riñón pélvico, uno quedó en la pelvis y no migró hacia arriba, no ascendió, y el otro sí. Vemos una reconstrucción 3D con el eje ilíaco, aortoilíaco y los dos riñones. Acá vemos en una reconstrucción coronaria, una fase nefrográfica, el contraste y cómo está la corteza. Este es el riñón izquierdo, este es el derecho que está en posición pelviana.
la ecografía en el cual lo encontramos rotado, mal rotado, ven que en vez de el hilio ir hacia abajo, está de espaldas a la columna, y el riñón izquierdo que es normal. Por eso a veces cuando hacemos ecografía uno no debe evaluar solo las celdas, sino buscar por todo el abdomen cuando nos falta una estructura y revisar todo. Y acá tenemos el Doppler, en el cual no veíamos la arteria renal derecha a un corte alto y sí la izquierda. Lo rojo es la aorta y lo azul la vena cava. Acá lo rojo es la aorta, la vena cava, y la rama azul es la arteria también, pero como se va hacia posterior se ve azul. Y acá en un corte longitudinal en ecografía Doppler podemos ver la aorta, el riñón, llegándole la arteria renal, eh, derecha, bien bajo en la pelvis, y esta más alta, que sería la izquierda, ¿sí? Piense lo que se dio vuelta por cómo posicioné el ecógrafo. Pero acá estoy viendo el riñón izquierdo y el riñón derecho. En este caso es al revés que el del esquema, ¿sí? No siempre son los mismos pacientes. Y un riñón en herradura, que es cuando quedan fusionados por delante de la columna los dos riñones, ¿sí? Está en un corte axial de ecografía, esta es la columna y acá veo el riñón pasando por delante de la aorta, ¿sí? Con el Doppler la aorta y el riñón. Acá tenemos un corte axial, coronal, en el cual vemos el riñón, un corte axial donde vemos el riñón y la columna por detrás, igual a esta imagen, ¿sí? Y acá una reconstrucción coronal, que tenemos el hígado del vaso y el riñón en herradura, como una herradura, dando la vuelta alrededor de la columna. Bueno, estas malformaciones a veces se asocian a mayor riesgo de tener tumores, pero también el tema de que no tengan una morfología correcta, una ubicación postural correcta puede generar estrechamientos de arterias, dificultades en la excreción de las pelvis renales. Por eso es importante poder tener un método de corte para poder valorar todas estas características. Y bueno, ya para tomar vuelo y para que nuestros riñones y los de nuestros pacientes estén contentos y no tristes, no se olviden lo más importante de toda esta clase, que era que los métodos de imágenes no sirven para realizar diagnóstico de infección urinaria. La infección urinaria se diagnostica por el urocultivo. Algunos hallazgos de imágenes pueden orientar a un cuadro de infección urinaria, entre otros diagnósticos diferenciales, o ser un hallazgo de una búsqueda de fiebre de origen desconocido, pero no va a ser el método que nos haga el diagnóstico. Debe realizarse ecografía renovesical pre y postmiccional a todo paciente que tenga infección urinaria. Eso es lo que recomiendan las guías argentinas. La cisturetografía miccional, perdón que me trabe, se realiza en todos los pacientes menores a un año, sin importar si la ecografía es normal o anormal, o en los mayores de un año, cuando les dio un renograma patológico. Y el renograma se le realiza a todos los pacientes menores de un año con reflujo o con infección urinaria recurrente, o a los mayores de un año con infección urinaria recurrente atípica o con una ecografía patológica. Bueno, espero que les haya quedado claro, que hayan podido ver todo el abanico de imágenes que hay para solicitar a un paciente, y que recuerden que antes de pedir algo, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces no pidan estudios por pedir, pidan solo estudios que le cambien el rumbo al paciente y que ayuden a curarlo. Saluditos.